mentirosa. Hay mentiras en ese presunto discurso y posicionamiento de Cristina, y Débora Plager tiene los argumentos para realmente plantearlo. Débora. Mira, es muy interesante porque Cristina edita la historia, ¿no es cierto? Claro. Como si fuera la editora de un medio de comunicación, la edita de acuerdo con la circunstancia o la coyuntura para imponer una verdad que siempre es una verdad a medias. Claro. Ella ayer por primera vez decide a través del hilo de tweets marcar una posición que tuvo la Argentina cuando formó parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2014. Vos sabés que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene sus países fijos y los días rotativos. Bueno, en ese momento Argentina integró el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y efectivamente, como dice Cristina, siendo presidenta y Héctor Timerman, nuestro canciller, sí, Argentina formaba parte temporario del Consejo de Seguridad de la ONU y en esa ocasión la Argentina votó junto con los Estados Unidos por condenar a Rusia en sus intentos sobre Crimea, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque Argentina sostenía, y Cristina no quería ir en contra de la histórica posición de defensa de la territorialidad, claro, respecto de las Islas Malvinas. Claro. E incluso Cristina recuerda ese doble estándar al que ella hacía referencia cuando la comunidad internacional no reconocía el referéndum en Crimea que hablaba de anexarse a Rusia y sí el de los kelpers en Malvinas que querían ser británicos. Era como tirarse un tiro en los pies, Cristina. Absolutamente. Perjudicar la pelea a favor de la soberanía de Malvinas y hacía esto. Bueno, perfecto. Esto ocurría en el 2014, en el esto mes de marzo. Hasta esto es verdad. Claro. Pero Cristina omite una parte de la realidad. Claro. Porque días después, en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas, ya no en el Consejo de Seguridad, sino en el Pleno de la Asamblea, 100 países votaron la condena a Rusia por sus intentos de ocupación en Crimea. Claro. La Argentina se abstuvo, y esto está reflejado en todas las crónicas de la época. Acá vemos el titular del diario de la Nación, fíjate, el cronista se abstuvo en la ONU de condenar la anexión de Crimea. Ámbito, Argentina se abstuvo de votar la resolución. Ahí está, 27 de marzo de 2014, claro, en el mismo mes en el que Cristina ponía el tuit respecto de la condena. O sea, es cierto lo que decía al principio, pero oculta esto que fue la verdadera posición. Exactamente, ¿no? Y esta posición, a propósito de lo que decía Juez que le estuvo como embajador, esta posición de abstención de la Argentina la hizo junto, te decía, 100 países condenaron a Rusia. La Argentina se abstuvo junto con quién, por ejemplo, Brasil, pero en el 2014 gobernaba el PT, era claro, Dilma Rousseff, Dilma en ese momento, o Ecuador, que en ese momento estaba gobernada por Rafael Correa. Fíjate, todas las crónicas de la época rescatan que Argentina se abstuvo de condenar a Rusia por la anexión en Crimea. Ese fue el momento en el que Vladimir Putin, a modo de agradecimiento, la llama a Cristina Kirchner, claro, y comienzan a construir ese vínculo estrecho que luego tuvo como correlato la visita oficial de Vladimir Putin a Buenos Aires, la de Cristina a Moscú, una serie de acuerdos comerciales que se firmaron que no tuvieron demasiado... ninguno se concretó fuerte, sí. Exactamente, de modo que hoy, a la luz del tiempo, uno se pregunta para qué o por qué Argentina jugó tan fuerte esta posición internacional. Y después vino la Sputnik, vos recién lo recordabas. Vos fíjate que el primer esbozo, digamos, de acuerdo con Rusia para tener la vacuna Sputnik en la Argentina fue una reunión que tuvo Cristina Kirchner en el Senado con el embajador ruso en nuestro país. Claro. Y después le pasa el dato a Kicillof para que él siga la negociación, mientras Alberto, completamente desinformado, con Ginés González García, negociaban la AstraZeneca. Y después vino todo el show, digamos, de ir en contra de la Pfizer y hablar de que teníamos que entregar poco menos que las cataratas del Iguazú, los glaciares y vaya a saber cuánta cosa más para ir por el proyecto Sputnik, que era, como dijo Cecilia Nicolini, un rol estratégico que jugaba la Argentina. Más tarde llegó Alberto Fernández con su viaje tan bochornoso al que vos hacías referencia, conociendo ya que Putin estaba a las puertas de una invasión a Ucrania y no obstante le ofreció ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Un pequeño chismecito de la farándula, no de la farándula, pero un pequeño chismecito. Vos fijate la cara de Cristina, ¿no es cierto? No quiero pecar, ¿no?, de andar leyendo los rostros, pero realmente cuando hablamos de fascinación y de enamoramiento ideológico está claramente planteado allí. Pero también esa actitud de Putin, cuando termina el encuentro en Moscú, Cristina se va
y hacen detener su auto, hacen detener el auto en que se conducía Cristina y se acercan y le regalan el famoso documento de San Martín. Claro. Cristina no puede creer el regalo que le hace Putin y él dice que lo habían comprado en Nueva York, sí, en un remate de antigüedades, un documento original de don José de San Martín. De hecho, todo esto se descubre porque cuando se investigan las causas de corrupción de Cristina, allanan la casa de Cristina y, entre otras cosas, encuentran ese documento, un original de San Martín. Dice, ¿esto qué pasa? ¿Se lo robó? No. Y ahí confiesa que fue un regalo de Vladimir Putin a ella. Y después por eso la justicia se la devuelve, ¿no? La carta. Pero a mí lo más relevante de esta historia, por eso es complejo entender el posicionamiento argentino en Naciones Unidas respecto de Rusia. Intenté hacer la cronología. Claro. Cristina editó la historia para llevarla a su propio interés. Y desde el punto de vista político, lo más interesante es que marca para mí el tuit de ayer la ruptura total en el diálogo y vínculo con Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene que esperar siempre, o desde el género epistolar, claro, o desde los tuits, saber cuál es la posición de Cristina para avanzar en algún tema. Por eso hoy Santiago Cafiero, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, tomó una posición un poco más fuerte, ¿no?, respecto de la condena a Rusia a partir del tuit de ayer de Cristina. Como para cerrar, me pareció muy interesante, vos traías la frase de Churchill que él dice en el contexto de Chamberlain, ¿no?, que había dejado con su tibieza avanzar a Hitler había firmado sobre Europa. El pacto con Mussolini y Hitler. Exactamente. Él dice, entre el deshonor y la guerra, elegimos el deshonor y tuvimos la guerra. Alberto Fernández, entre el deshonor y su guerra interna con Cristina, eligió el deshonor e igualmente tiene su guerra interna, ¿no? Interesantísimo y un gran